Ya, ahora creo que sí. Listo. Como les decía, ustedes han ido viendo distintos elementos, ¿no? Hemos ido conociéndolos, cada uno de ellos. Y esos elementos nos van a llevar a poder hablar y poder entender de mejor manera cómo funcionan estas fuentes de alimentación, ¿ya? Todos sabemos que en nuestro país las tensiones de alimentación en baja tensión, las que tenemos en nuestras casas, son de 220 voltios, ¿no? Fase neutro la mayoría parte del tiempo, y todos tienen una frecuencia de 50 ciclos por segundo o 50 Hz. Ahí no queda duda, ¿verdad? No hay más duda. Pero yo les decía que íbamos a ver fuentes de alimentación y al final, ¿qué es una fuente de alimentación? ¿Quiénes han ido revisando? Una fuente de alimentación en realidad, denme un segundito, su compañero va a entrar, listo. Una fuente de alimentación en realidad, íbamos diciendo que es pues un adaptador básicamente, ¿no? Que convierte corriente eléctrica alterna en corriente continua o DC o CC, que muchas veces se abrevia, ¿no? De este modo podemos decir que esas fuentes van a recibir 220 a la entrada de la red y nos van a dar una tensión en continua en valores que nosotros queramos, ¿ya? Ustedes saben que hay diversos tipos de equipos que nosotros necesitamos alimentar. Por ejemplo, sus equipos electrónicos como son los celulares, ¿qué tensión manejan al momento de cargado? ¿Han visto esos adaptadores? Tienen unos códigos, ¿no? Usualmente dice 5 voltios, Generalmente. ¿sí? Generalmente, pero no todos tienen el mismo valor de corriente, si se han dado cuenta, ¿no ve? Algunos Sí, varían. dicen 2 Varía. amperios, dependiendo del equipo. Por ejemplo, si el equipo es más grande, como las tablets, llegan de 2 a 3 amperios para cargarse, ¿no? Es por eso que si ustedes intentan cargar esos equipos con un cargador de celular que tiene de 0.5 amperios a 1 amperio, no podrían cargarlo. No sé si han hecho la prueba, no sé si les ha pasado. Demora más. Demora más. Sí, En más algún tiempo. momento yo he intentado, por ejemplo, en los equipos internacionales, en los extranjeros que vienen, ¿no? Esos que no son codificados acá. Les cuento que alguna vez me ha ocurrido que no se podía. Evidentemente sí demora un poquito más en algunos casos, ¿no? He visto también equipos que se van adaptando mucho mejor. Sin embargo, no es lo ideal forzarlos, ¿no? Estamos viendo que estos equipos tienen tensiones específicas de funcionamiento y corrientes específicas también para el cargado y demás, ¿sí? Entonces, existen esas fuentes de alimentación, si se dan cuenta, que nos pueden proporcionar tensiones de corriente continua, constantes, evidentemente, porque no va a fluctuar, ¿no? Ya veíamos esos altibajos de tensión que nos provocaban problemas en las cargas, pero también les decía que existían fuentes específicas que proporcionaban a su salida corrientes continuas de determinado nivel, ¿verdad? No sé si se acuerdan cuando hemos hecho nosotros los experimentos y las mediciones de la unión de baterías. Habíamos hecho la unión en serie y en paralelo. Y según el Sí, tipo de conexión que realizábamos nosotros de esas baterías, alterábamos tanto el nivel de tensión como el nivel de corriente solamente, ¿se acuerdan? Sí, ¿no ve? Seguro. Entonces, chicos, esos valores y esos principios que nosotros hemos entendido al principio van a poder darnos pautas para poder avanzar en todo esto de la electricidad y la electrónica. ¿Sí? Son principios bien básicos. Así que denle una repasada, si no se acuerdan bien, les aconsejo. Bien, algunos de sus compañeros también me preguntaban que por qué decía en las presentaciones que tenía 2 tipos de fuentes, porque en la presentación decía que tenía 2 tipos de fuentes, ¿no? Una fuente de tipo lineal y una fuente de tipo conmutada. No es esta la diapositiva. Aquí está.
Las fuentes, en realidad, todas las fuentes que nosotros vamos a usar de aquí en adelante, si se fijan en nuestra diapositiva, van a ser fuentes de tipo reguladas, ¿ya? ¿Qué significa que sea una fuente regulada? Esto va más que todo relacionado con lo que es electrónico y analógico, ¿ya? Tenemos que nosotros aprender a diferenciar electrónico y analógico. Son dos conceptos bien diferentes. Si se dan cuenta, nosotros en esto de las fuentes reguladas obtenemos un valor constante de tensión, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de electrónica específicamente, muchas veces nos referimos, perdón, sí, básicamente electrónica, nos referimos a que estos manejan señales digitales, ¿sí? Digitales y analógicos. Han debido ir esa diferencia, ¿sí? Las señales digitales, como manejan las computadoras y demás, básicamente nos dan diferencias de niveles de tensión y esos nos van a llevar a darnos datos, ¿sí? Pero ¿cuáles van a ser esos valores de tensión? Van a ser solo 2 o ceros o unos, como el valor del nivel de tensión que tenemos en el gráfico, que podría ser un 1 absoluto, ¿no? Eso en configuración y en programación se determina. Sin embargo, esto es ideal, ¿verdad? Como les decía, esas sus fuentes o sus cargadores de celular, era ideal que mantengan un mismo nivel de tensión para poder cargar sus equipos óptimamente, ¿sí? Es lo que nosotros necesitamos, estabilidad, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros no podemos lograr esta estabilidad en tensión, ¿sí? Podríamos verificar quizás curvas en nuestro gráfico, como en la parte derecha de la presentación o izquierda, no sé qué lado está de ustedes, donde dice fuentes no reguladas. Si se fijan, tiene una gráfica bien amorfa, ¿verdad? No está recta. Esos valores nosotros podríamos compararlos con los valores que puede tomar un termómetro de la temperatura ambiente durante todo el día, ¿no? Desde en la mañana, por la tarde, va bajando, otra vez sube, a mediodía y demás. Esa diferencia, chicos, podría también verse como una señal digital en la parte de las fuentes reguladas y como una señal no regulada o analógica en la parte de los valores de tensión, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda aquí. Es importante que entiendan esto, ¿no? Y él les decía que no era recomendado, ahí decía, ¿no? Que nuestras fuentes nos den diversos valores de tensión. Necesitamos uno específico a la salida. Sí, no sé si tienen Exacto. dudas. ¿Sí? Ahora, estas fuentes, hay muchos tipos de fuentes, chicos. Hay fuentes fijas y fuentes regulables, ¿ya? Las fuentes fijas básicamente van a ser destinadas a alimentar un solo tipo de equipo, como sus cargadores de celular que les decía, ¿no? Que nos dan quizás 5 voltios y 0.5 amperes, solo para su celular, no para su tablet, menos para su computadora, ¿no? Una computadora usa un cargador más grande, quizás de 12 a 24 voltios con 2 amperios, ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros requiramos todo tipo de tensiones va a hacer que nosotros vayamos usando distintos tipos de elementos. Habíamos hablado de los elementos tipo diodos para poder construir lo que era la rectificación de mi onda, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero habíamos visto que dentro de esos elementos más avanzados en semiconductores teníamos también lo que eran los tiristores y los transistores, ¿no? Los transistores los habíamos estudiado como reguladores básicamente de tensión en algún momento, ¿sí? Y estos LMs en código, que se los he puesto en la diapositiva, son los que nos dan esa posibilidad. Y muchos me decían, ¿y por qué alguno se llama LM tantos y otro LM más allá? ¿O por qué uno es C? ¿O por qué uno dice un número mayor, digamos, de 7008 y el otro 7015? Si ustedes se fijan, nos van a dar estos mismos transistores, básicamente la posibilidad de trabajar con distintos niveles de tensión, o sea, a distintas potencias.
Y les decía que es por eso que en estas familias van a ir variando lo que son sus tamaños, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros preferimos entonces las fuentes regulables? ¿Por qué yo he hecho énfasis en lo que son fuentes regulables? ¿Sí? No quiero una fuente fija que me dé solo 5 voltios. Quiero una fuente regulable que me pueda dar desde valores, a ver, ¿dónde está mi diapositiva? Está aquí. Que me vaya a dar valores quizás desde 0 hasta unos 12 voltios, ¿sí? Valores positivos, cuando me da esa fuente, se denominan fuentes asimétricas. Pero yo también puedo construir fuentes de tensión que me den valores hasta negativos en tensión, ¿no? De menos 12 voltios a más 12 voltios. Quizás si yo quiero más tensión, puedo yo diseñar mi fuente y hacerlo con mayor tensión, ¿sí? Recuerden que solo van a variar nuestros transistores en potencia y demás. Perfecto. Entonces, en eso se diferencian las fuentes simétricas y asimétricas, pero van a seguir siendo ambas regulables. Por ejemplo, ¿qué tal si con esa fuente simétrica que yo construyo, o una asimétrica, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero alimentar mi celular y a la vez después quiero también con la misma fuente alimentar mi computador? ¿Voy a poder? Mi celular carga con 5 voltios, pero mi laptop o computador va a trabajar con 12 voltios. ¿Voy a poder si puedo yo regular el nivel de tensión que quiero que mi fuente me brinde? Sí, ¿verdad? Y Entonces, esas son las ventajas que nos dan las fuentes de tipo regulable, ¿sí? Regulable. Recuerden que es regulable, ¿sí? Muy bien. Estas fuentes de tipo regulable, ¿sí? Son unas de las más sencillas. Su compañero me decía, ¿no? Hay lineales y también hay conmutadas. ¿Cuál es la diferencia entre las lineales y las conmutadas? Interesante pregunta. Yo le decía que las lineales son unas de las más sencillas y factibles de construir. Sin embargo, chicos, no son de lo más eficientes. ¿Sí? ¿Por qué no son eficientes? Primero, estudiaremos qué tienen. Si se fijan en esta diapositiva, observamos que esas fuentes necesitan un transformador para reducir el nivel de tensión, ¿verdad? Me van a dar un nivel de tensión. Pero luego voy a pasar yo por un circuito de tipo rectificador. Por favor, no nos pongan música. ¿De quién es? ¿De quién es su música, por favor? 5 segundos. dejen de bailar, por favor. Seguro es Ronnie con la vecina, la vecina. Después van a bailar. Sí, por favor, concéntrense un poquito. Ya no, el transformador, como les decía, esta fase tiene la función de transformar o convertir lo que es corriente alterna en valores distintos de tensión, pero también de corriente alterna, ¿no? Lo ideal sería que estos elementos no me den pérdidas de potencia, ¿no? Pero en la vida real nada es ideal. Siempre va a haber una pequeña pérdida de potencia. También les decía que era muy imprescindible en nuestros circuitos incluir elementos de protección, tales como son los fusibles. Esos elementos no van a ser elementos de protección solo para nosotros, ¿no? Porque si tengo un cortocircuito, habíamos hablado en algún momento, que puedo llegar a producir con el calor un incendio en toda mi casa, ¿no? Sino también van a proteger a los pequeños elementos de que se quemen. ¿Se acuerdan cuando han hecho corto con sus equipos de medición? ¿A quién han Sí. cambiado para ver si estaba todo salvado? Al fusible. Entonces los ha salvado, salvados por el fusible. Fusible es un nuevo gran amigo. ¿Sí? Bien. Viendo lo que eran los diodos, habíamos hablado también de lo que era el circuito rectificador y esta es una segunda etapa de trabajo de una fuente de alimentación de tensión, ¿verdad? Donde nosotros habíamos visto básicamente que podíamos pues obtener ya la rectificación de la onda completa, ¿no? Con este puente de 4 diodos. Sin embargo, obteníamos una onda pulsante, ¿se acuerdan? Eran como montañitas que se veían, ¿sí? A eso se le llama una onda pulsante, ¿sí?
Bien, ya hemos llegado hasta el paso del rectificador, pero seguimos teniendo el problema de la pulsación. Y para que nosotros obtengamos corriente continua, ¿se acuerdan? Nos debe mostrar en la gráfica una línea recta. Pasamos entonces al siguiente paso, por así decirlo, donde nos encontramos con la etapa de filtrado, ¿ya? Esa etapa de filtrado básicamente nos ayuda a poder acercarnos un poquito más a nuestra rectita, ¿ya? Usualmente se consigue esto con varios condensadores. Algunos le llaman filtros, algunos le dicen condensadores. Usualmente tienden a ser electrolíticos en este tipo de fuentes lineales, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo están trabajando? Básicamente ustedes saben que los condensadores almacenan energía de tipo voltaje, tipo tensión. Y nosotros estamos viendo en nuestra gráfica de onditas valores de tensión. Entonces, ¿qué pasa? Primero, ese capacitor se carga al máximo, ¿sí? Y ahí es cuando empieza a funcionar como amortiguador. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el nivel mínimo de tensión, el capacitor descarga a su máxima expresión la tensión. Y eso va a hacer que mis montañitas se vayan como que amortiguando y voy a tener ya una especie de gráfica más suavizada, ¿sí? Esa gráfica suavizada que no suele ser muy recta, pero ya podemos trabajar con esos valores de tensión, se llama o se suele llamar rizado, ¿sí? Porque sigue siendo un poco ondeadito, por así decirlo. Entonces, para nosotros poder mejorar mucho más esa parte de lo que es los filtros, para de una vez terminar y obtener completamente esa recta magnífica que necesitamos, usualmente solemos usar un regulador. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de reguladores? ¿Cómo cuáles? Les decía que en algunos casos los diodos de tipo Zener podían actuar como reguladores, ¿verdad? Pero también los transistores, no todos. Entonces, es bueno siempre que vayan estudiando los datasheets de los equipos. Van a encontrar un montón de transistores y diodos. ¿Sí? Los diodos Zener usualmente van a encontrarlos en varias marcas. Ahora su compañero decía, no, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es mejor? Yo le decía, depende de las características que tú necesites en tu circuito. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en este gráfico, básicamente en la parte donde les he puesto parte práctica para que ustedes puedan construir sus fuentes, tienen elementos de tipo resistencias, van a tener diodos. Ah, por cierto, en este gráfico se puede ver un diodo LED, ¿verdad? Protegido evidentemente con su resistencia para que no se queme. Usualmente se tiende a poner diodos LED en los circuitos electrónicos para que nosotros podamos observar si es que está pasando corriente a través de ese circuito y nos puede indicar si está energizado o no está energizado. Recuerden que para nosotros como técnicos en electricidad es necesario e imprescindible saber si el circuito está energizado o está desenergizado para que nosotros podamos proceder a qué sé yo, a hacer algún arreglo quizás de nuestro circuito o no sé, qué quieran hacer, tal vez desconectar, cambiar otro elemento, ¿sí? Es importante. Yo les decía que llega en algún momento a ser peligroso, ¿no? No hay que tenerle miedo a la corriente, pero tenemos que respetarla, les decía, ¿sí? Entonces, como les decía, y ustedes pueden ver, en este tipo de fuentes, nosotros vamos a usar un potenciómetro, ahí está, ¿no? Su potenciómetro de 5 kiloohmios. ¿Se acuerdan que tiene una pestañita para regular? ¿Sí? ¿Qué pasaba en ese equipo? Era un equipo de tipo resistencia que iba a ir dándonos la posibilidad de dejar pasar mayor cantidad de corriente o no dejar pasar corriente en determinado momento, ¿verdad? Entonces, de esa manera misma nos va a ayudar a obtener valores o de ceros a positivos en mi fuente o de ceros a negativos o de positivos y negativos en mi fuente de tipo, como les mostraba aquí, de tipo Conmutada. simétrica, ¿no?
Y como ustedes ven, ¿se acuerdan qué pasaba? No sé si alguno ha hecho funcionar tanto sus resistencias y ha podido llegar a tocar en algún momento y se ha dado cuenta que disipaban calor. Muchos de estos elementos que nosotros estamos usando en estas fuentes lineales de construcción sencilla, como son el LM317, van a disipar calor. Cuando construyan estas fuentes, yo necesito que consigan y le pongan un gran disipador de calor a su transistor. ¿Por qué, chicos? Porque la corriente eléctrica no solamente es energía que pasa libremente a través del conductor, sino que también en determinado momento, por efectos Joule que se denominan, esta corriente o parte de esa corriente que pasa por mi circuito se convierte en calor. Y recuerden que muchas veces ese calor hace que los componentes de mi circuito funcionen de maneras diferentes, ¿sí? O formas no eficientes según su datasheet. Por eso les digo, siempre revisen. Por eso en algunos casos, muchos, o yo les aconsejo personalmente, que le pongan un ventilador en algún caso si lo van a hacer trabajar por mucho tiempo estos circuitos que vamos a realizar nosotros de manera artesanal, digamos, para que tengan un tiempo de vida un poquito más largo y su funcionamiento sea también más eficiente, evidentemente. ¿Sí? Bien, son detalles, ¿no? Son detalles que tenemos que ir aprendiendo. Chicos, también existen lo que eran las fuentes de tipo conmutadas, como nos decía su compañero. Evidentemente, estas fuentes de tipo conmutadas son iguales básicamente que estas fuentes lineales, con la única diferencia, una gran diferencia, de que son preferiblemente usadas en lo que es electrónica de precisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan a usar otro tipo de elementos. Evidentemente siguen usando transistores, pero evitan usar lo que son resistencias. En vez de resistencias, prefieren usar más lo que son las bobinas que nosotros llamábamos, ¿se acuerdan? Inductores, ¿sí? Bobinas o inductores. Empezamos a reemplazar lo que son los capacitores electrolíticos por capacitores ya más pequeños, las lentejas, los poliméricos. Estamos hablando de que incluso nosotros podríamos llegar a obtener mayor cantidad de potencia y mucha más tensión. ¿Eso qué significa? Que en tiempo de vida, estas mis fuentes conmutadas pues van a durarme más. ¿Sí? También les he subido en el material del día de hoy un pequeño diseño de una fuente de tipo conmutada sencilla también, ¿sí? Entonces, como les digo, de alguna manera estas tienen un poquito más de precisión, sin embargo, son la electrónica que se usa para construir nuestros teléfonos, nuestros televisores, es la que más usa, ¿no? Pero ustedes pueden ver también que es el hecho de que manejen otro tipo de elementos va a repercutir a nivel económico, ¿no? Todo eso que es eficiencia siempre repercute a nivel económico en electricidad, porque es muy importante para nosotros la eficiencia, en todo, ¿verdad? Y no sé si entienden todo bien por eficiencia. Eficiencia sería que si compro combustible para mi auto, pónganle que el litro esté a $1 y le compren 10 litros y cada litro rinde 1 kilómetro, ustedes puedan andar unos 10 kilómetros, ¿no? Pero si estamos hablando de un rendimiento en fuente lineal de un 40%, estamos hablando de que si ustedes le compran esos 10 bolivianos de gasolina a su auto, solo les va a rendir para 4 kilómetros. Y en el caso de la fuente conmutada, estaríamos comprando con el mismo caso, solo que les llegaría a rendir al 80%, o sea, 8 kilómetros. No sé si ha quedado mucho más claro. Sí. ¿Sí? ¿Qué ha Sí. pasado? Sí, quedó ya mucho más claro. Sí, no sé si tienen alguna duda, chicos. Básicamente el tema que estaríamos terminando de avanzar sería full el día de hoy. Eso sería todo. ¿Está bien? Sí. Mañana vamos a hablar un poquito de lo que son
algunos elementos. Bueno, para la parte práctica tenemos lo que es el relé o relay. Algunos otros amigos, ¿no? Relacionado con lo que son bobinas. Les voy a mandar el material en la parte teórica y para que lo tengan ya para que vayan preparando para sus prácticas. Sé que algunos de ustedes tienen, creo, elementos en sus casas o por curiosidad, entonces para que puedan irse preparando. Sin embargo, esto de la parte práctica, cuando volvamos nomás, ¿no? Si tuviéramos 2 prácticas para hacer. Sí, les puedo pasar también libros de proyectos, tengo algunos libros bonitos de proyectos, pero no es necesario que hagan todo, ¿no? Por el momento me bastaría que hagan uno bien hecho y que vuelvan a tomar conciencia y repasen de cómo van a armar en su protoboard, ¿no? Porque si se dan cuenta aquí en los pasos de mi proyecto, yo primero les muestro todos sus componentes. Después les muestro el diagrama de conexionado y ustedes deberían poder replicarlo en sus protoboards. Una vez puesto en sus protoboards, deberían poder ver si realmente funciona, ¿sí? Ese es el segundo paso. Siempre, chicos, que vayan a armar un circuito, ármenlo en su protoboard y verifiquen si funciona. Hay algunos circuitos en libros que no todos son confiables en funcionamiento. Entonces, siempre que quieran hacer un circuito, verifiquen primero que siempre funciona, ¿sí? Y al final, después de quemar incluso nuestra placa, cuando lo logremos y soldemos nuestros elementos, podemos adaptar esto a una placa, ¿no? Y ponerlo en una caja, qué sé yo, metálica tal vez, de alguna de sus fuentes de computador que no estén usando, o tal vez en una cajita de madera aislada. Vamos a ir hablando de cómo van a barnizar esos circuitos, porque hay barnices dieléctricos, ¿no? Tienen que ya ir conociendo más cosas en la parte práctica también. O sea que nos vamos a divertir. No sé si tuvieran preguntas, chicocos, porque creo que nuestro tiempo está ya acabando. Cuéntenme, soy todo oídos. ¿Cuánto nos queda? 5 minutos. ¿Ha quedado Entonces, todo claro referente al día de hoy? con esto entonces ya nos mandaría el cuestionario número 3, ¿no? Sí, con esto estaríamos completando su cuestionario número 3. ¿Alguien tiene alguna duda, reclamo? ¿Nadie? Mientras piensan, creo que voy a intentar llamar lista. Dirección me exige, ¿qué puedo hacer? Me parece extraño, pero tengo que acatar órdenes yo también. Ujú. Una pregunta. Sí. El condensador, Ujú. siempre tuve la duda. Ya. Puede ser, es un protector o es un acumulador de corriente? Uy, en ¿Qué realidad función habíamos tiene? hablado del condensador como un almacenador de energía, pero de tipo tensión. No almacena corriente, almacena tensión. Y Ah, para ya. proteger como elementos de protección, en realidad no protege nada. Si tienes elementos de protección, puedes estar hablando de elementos de protección en circuitos eléctricos, de los fusibles Ujú. y tal vez de los termomagnéticos, ¿no? Eso más adelante van a verlo a detalle en otra materia. Ah, ya. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna duda. Los proyectos mandan, sí. Claro, les dije que les voy a subir el día de mañana. Les voy a mandar hoy a manera de regalo, ¿no? En el aula era más fácil premiarlos con dulces. Ahora les voy a premiar con material virtual. Sí, Ok, cambio total. cambio total. Sí. Ya no hay caritas. Bueno, siguen habiendo caritas felices, ¿no? En crédito, entonces, ¿cómo es? Ajá.
Claro, eso suma la nota final, pues. Claro. En siempre. megas con los premios. Por si acaso vayan completando, chicocos, ¿no? Todos lo que son sus trabajos y demás. Sí, entiendo Ujú. que varios se conectan hasta el fin de semana, entonces voy a pedir un poco de tiempo a dirección que me den hasta el día lunes para entregar sus tareas. Procuren enviármelas hasta el día domingo, ¿sí? Ya, hija. Dudas y todos saben que yo estoy al pendiente de ustedes siempre, sí o sí, de 4 a 10. ¿Ya? Muy bien. Me pueden Está escribir bien. durante el día, igual a veces estoy al pendiente de mi teléfono, pero a veces no. Más seguro me encuentran de 4 a 10. Feriados igual. Eh, hablaremos hasta que acabe la semana todavía. Listo, Ya, chicos. Entonces no hay ya. dudas, ¿no? Nos 2 meses vemos. de feriado. ¿Mm? Muy bien. Nos vemos, Muy nos bien. vemos. Chao, chao. Buenas noches.